Hola comunidad, gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, soy JS el Muñeco y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Relatos del Muñeco. Hoy les traigo un testimonio de la Santa Muerte y espero sea de su agrado. Sin más, comenzamos. La Santa Muerte me salvó. Hola, mi nombre me gustaría que lo dejáramos en el anonimato. Y no es porque yo sea payaso, más bien es por seguridad. Creo que ustedes me entenderán al escuchar mi historia, y esta es mi historia. Todo comienza hace 35 años en un pueblito lejos de la civilización en el estado de Guerrero. Por desgracia, mi padre pierde la vida en un trágico accidente 2 meses antes de que yo naciera. Yo tengo una hermana 2 años mayor que yo, y mi madre, como pudo, nos sacó adelante. En ese entonces éramos muy pobres. A veces no teníamos ni para comer, pero mi madre siempre se las ingeniaba para que nosotros no nos quedáramos con la panza vacía. Tengo unos recuerdos muy vagos, pero recuerdo que mi madre a veces lloraba, quizás porque no tenía que darnos de comer, pero jamás nos dijo que no había. Ella veía cómo, pero siempre nos daba. Así pasaron 5 años. Después, mi mamá conoció a una persona. Un tiempo después, decidió rehacer su vida con esta persona. Al principio, todo era maravilloso. Él daba el gasto para la familia y fingía querernos. Y digo fingía porque no pasó mucho tiempo cuando todo cambió. Él comenzó a ingerir alcohol y cada vez era con más frecuencia, hasta que todo se tornó un verdadero caos. Se volvió violento, ya no daba el gasto, sin en cambio, pedía de comer, y si mi madre no le daba, la golpeaba. Muchas veces mi hermana y yo, por miedo, nos escondíamos para que no nos golpeara. Solo llorábamos de coraje, de la impotencia de ver cómo maltrataban a mi madre y no poder hacer nada. Así pasó el tiempo. En la casa siempre eran gritos, maldiciones. Pero un día este señor se le pasó la mano, golpeó a mi madre hasta casi matarla. Allí fue cuando me metí a ayudarla, pero yo era un niño todavía y no podía hacer mucho. Y también me tocó una buena paliza. Ese día lo recuerdo como si fuese ayer. Yo lloraba, pero no era tanto del dolor, sino de coraje. Como pude me levanté del piso y fui donde mi madre guardaba sus cositas de fantasía. Era un bote viejo, pero allí también tenía guardada una medallita de plata de la Santa Muerte. Ya lo había visto anteriormente, pero pensaba que era una medallita como cualquier otra. Pero ese día, con mi desesperación y mi coraje, lo tomé y con tanta fe le pedí que me ayudara a deshacerme de ese maldito que tanto daño nos había hecho. Pasaron unos días y fui por leña al campo. Me dirigí hasta un arroyo que pasaba no muy lejos de allí y de pronto vi a 3 hombres armados torturando a alguien más y por desgracia me vieron. Corrieron a agarrarme,
y me dijeron que no podían dejar testigos, por lo tanto, tenían que matarme. De lo contrario, los muertos iban a ser ellos. Yo sentí mucho miedo y pensé que hasta ahí llegaba mi vida, pero uno de ellos dijo: No, mejor se lo llevamos al patrón, y él que decida qué hacer con él. me vendaron los ojos y me sacaron de ahí. Minutos después, me subieron a una camioneta y me llevaron con el patrón. Durante el trayecto, yo iba rezando en silencio a la Santa Muerte, que no me abandonara, que no me dejara solo. Cuando llegamos con el patrón, uno de los hombres dijo: Señor, aquí traemos a alguien que estaba en el lugar equivocado. ¿Qué hacemos con él? Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Se dio la media vuelta para retirarse de ese lugar. Fue entonces que le grité desesperado, llorando: Señor, por favor no lo haga, no me mate, se lo suplico. Le puedo servir más estando vivo. El Señor se detuvo y me dijo: ¿Y como para qué me puedes servir, chamaco mocoso? No me sirves para nada. Señor, puedo ayudar en lo que usted me diga. Puedo aprender rápido. Le aseguro que no le fallaré. Por un momento el patrón se quedó en silencio. Enseguida ordenó que me llevaran a una habitación y que no me quitaran los ojos de encima por si intentaba escapar, y que después veían en qué les podía servir. Yo sabía que la santa me había escuchado. Yo sabía que había escuchado mis súplicas y que no me abandonaría. Sin embargo, me sentía muy triste porque seguramente mi madre me estaría buscando por todas partes, pero a la vez me sentía contento por estar vivo y entre gente poderosa. Recuerdo que en ese rancho tenían caballos y me mandaban a limpiarles, a darles de comer. Así pasaban los días y yo sin saber de mi madre, de mi hermana, cómo estarán al lado de ese hombre violento que tanto daño nos había hecho. Mientras tanto, los días pasaban, pero había un hombre de confianza del patrón a quien apodaban el Gato, quien me hacía muchas preguntas y yo poco a poco le iba contando lo que había vivido junto a mi madre y de ese perro maldito. Él me dijo que no me preocupara, que si yo quería, él me ayudaba para darle una lección. Escuchar eso me ponía muy contento. Por fin, no estaría solo para vengarme de ese infeliz. Aún siendo un niño todavía, poco a poco me gané la confianza del patrón y así fue como comenzó a dejarme salir con el Gato y otros 2 hombres más. Un mes después, por fin me dejaron salir, con la gente del patrón obviamente. Y lo primero que hice fue pedirle al Gato que me acompañaran a mi casa. Quería ver a mi mamá, necesitaba verla y decirle que yo estaba bien. Pero antes de llegar a casa, les pedí que me esperaran para no levantar sospechas. Pero ahí estaba el infeliz y quiso golpearme por desaparecer sin avisar. Obviamente el Gato no lo iba a permitir. Lo agarraron, lo subieron a la troca y nos los llevamos hasta en donde me levantaron a mí un mes atrás. Lo golpearon, lo torturaron hasta que pidiera perdón. Yo era muy chico y además no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Créanme que yo sí lo quería perdonar. Quizás por la golpiza que le habían dado, yo lo miraba sincero, pero mis compañeros no me dejaron. Y digo mis compañeros porque yo ya formaba parte de ellos. Dijeron que esta persona ya no iba a cambiar. Entonces el Gato sacó su arma,
cortó y me la dio. Ahora sí vamos a ver de qué estás hecho. Acábalo. Obviamente le dije que no, que yo no lo haría. Entonces uno de ellos dijo, No tienes opción. Lo haces o el muerto vas a ser tú. con mi mano temblorosa tomé el arma. Un silencio total se tornó en ese momento y enseguida lo había hecho. Unas lágrimas rodaban por mis mejillas. El gato me tomó del hombro y me dijo, tranquilo, es normal la primera vez. Solo piensa que ahora ya no le harán más daño a tu mamá ni a tu hermana. Después de eso, nos fuimos a la casa del patrón. Yo no me sentía bien, obviamente. Había hecho algo que jamás pensé hacer. Posteriormente, cada 8 días visitaba a mi madre y le llevaba dinero que el patrón me pagaba. Así fueron pasando los años. Después comencé a tener unos sueños en donde una mujer de complexión muy delgada me observaba desde lejos. Sin embargo, jamás le pude ver el rostro, hasta que una noche estaba dormido y de repente sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Abrí los ojos, quise levantarme pero no pude. Me quedé paralizado al ver que una sombra estaba al pie de mi cama. Al principio sentí mucho miedo, pero de pronto escuché una voz gutural que me dijo, No temas. Me pediste ayuda cuando eras un niño y aquí he estado siempre. fue entonces cuando mis dudas se disiparon. Ya no había duda en mí. La santa había escuchado mis plegarias. Hoy en día la tengo en casa, en un altar que mandé a hacer exclusivamente para ella, en donde todas las mañanas le doy las gracias por un día más de vida. Hoy día tengo lo necesario, tengo lo que cuando niño me hizo falta. Yo sé que mi trabajo no es digno de presumir, pero también quiero que sepan que es un camino que yo no escogí. Quizás fue mi destino, pero sigo aquí. Yo sé que por todo lo que he hecho no tengo perdón de Dios, pero solamente Él sabe cuándo me tocará a mí. Quiero dar las gracias por leerme, por escucharme. Saludos a todos los escuchas y buenas noches.